Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al rector por la generosa presentación. Es un gusto muy grande poder compartir con ustedes algunas ideas que enmarcan lo que yo estoy pensando respecto de cuáles van a ser el encuadre de las demandas internacionales y de cómo Argentina y Catamarca se podría sumar a esas demandas. Para eso voy a hacer una presentación con una presentación PowerPoint que ahora les voy a compartir. Espero que esto salga bien, siempre es un tema a, a resolver. La idea es inicialmente atravesar el mundo desde sus demandas, desde sus distintas características en torno a qué está pensando o qué están pensando los consumidores globales, acercarse que atraviesan. ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? Ahí entró Fernando, ya está. Sí. Listo, muy amable. Bueno, muy amables. Entonces, la idea es atravesar algunos conceptos centrales. La primera cuestión es que nada de lo que hagamos, sea agro o sea de otro, para que tenga un futuro en el contexto internacional, debe estar alejado de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos tienen de alguna manera que estar presentes, y lo que vaya en contra de, si lo que hacemos va en contra de alguna de estas cuestiones, vamos a tener graves problemas de marcar. La segunda cuestión es que el conocimiento es central. Organizaciones como la Universidad de Catamarca, como las nuestras, son fundamentales porque yo adhiero a esta frase de Luis Rapoport que dice que la competencia entre países y regiones en realidad es competencia entre sistemas educativos. De la calidad del sistema educativo, y yo le agrego de los sistemas científicos tecnológicos vinculados al desarrollo, vinculados a generar riqueza en los territorios, está la clave del futuro. ¿Y dónde están esos consumidores? Esta imagen me parece que refleja buena parte de lo que pienso, ¿no? En el mundo ha cambiado el eje, después les voy a mostrar datos económicos, donde Asia juega un rol central. Esta consumidora, que seguramente es miembro de la clase media más numerosa del mundo, que es la clase media china, hoy con más de 440 millones de personas en ese contexto, con ingresos equivalentes a la media de los Unidos, con su único hijo, hoy por elección, antes era por normativa, cuando está mirando ese producto, que parece de una proteína animal, una salchicha o algo por el estilo, no está mirando el precio. El precio es despreciable, y después les veamos unas encuestas para fundamentar esto. Lo que está mirando es la trazabilidad, porque ese hijo, padres y 4 abuelos, pretende de la mejor manera posible. Y entonces ese mecanismo de verificar lo que está comprando tiene que ver con ese contexto. Es un poco anacrónica la foto, porque en realidad lo más es que esta persona esos elementos y estos alimentos lo esté comprando a través de esta es la Alibaba de chino más importante. En este sentido, cuando uno mira el producto, que haya al costado un indicador, quién lo traza, etcétera, es una tecnología accesible y sencilla, y se está buscando que eso sea así. Por otro lado, voy a usar un ejemplo para mostrar cómo uno puede construir un nuevo negocio en la mente de los consumidores globales. En el caso chino, el Año Nuevo es la fiesta más importante. Es esta en la cual las familias, todos los integrantes, y es en esa fiesta lo que ocurre. Es el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos, se le ofrece a los familiares lo mejor. Ahí lo que estamos, pero son cerezas.
son cerezas chilenas. Chile en 8 años construyó un negocio en la mente de los consumidores chinos, porque en Año Nuevo, en el hemisferio norte, Año Nuevo en China este año fue finales de enero, en general es en febrero, no hay cerezas, con lo cual no formó parte de la cultura para esa festividad porque deberían ir del hemisferio sur. Hace años las exportaciones chilenas de cerezas estaban en torno a los 60 millones de dólares. Este último año fueron 1.200 millones de dólares. Ahí son unas cuantas cerezas, ¿no? Se construyó un negocio de 60 a 120 en menos de 8 años y eso, aprovechando poder adquisitivo de esas clases medias chinas que uno puede entonces agregarle un nuevo producto en la mente del consumo desde nuestras regiones, ¿no es cierto? Aprovechando en parte también que estamos en el hemisferio sur, ¿no es cierto? La otra cuestión importante es que en la mente de los consumidores chinos está presente el tema ambiental. Esto es una foto de la plaza de Tiananmen, en el centro de Beijing. Lo que ven detrás es debajo del cuadro de Mao, es la entrada a la ciudad prohibida, la ciudad donde vivían los emperadores. Y la gente está con las mascarillas, pero no por el COVID. Esto es una foto previa. Está con eso porque miren el cielo está contaminado. Los que han viajado a Beijing saben que cuando hay días la mayor parte de los días que uno escucha la radio, salir con esos protectores por la contaminación. Por un lado industrial y también por la desertificación del oeste que atrae las arenas. Entonces, en la cabeza de esa gente el tema del ambiente está muy metida, con lo cual si nosotros podemos asociar nuestros productos que en lugar de ser vendidos en este tipo de situaciones, provienen de lugares como los nuestros, donde el sistema natural, el sistema productivo está poco contaminado, tenemos un atributo adicional. Y si además lo podemos hacer del estilo que seguramente habrá después Pedro, con certificaciones adicionales, esto mucho sentido porque para esa gente estas cosas tienen importancia creciente. Y pensamos en Asia porque ahí está la mayor parte de la gente, ¿no? Cuando nosotros miramos este plano, en ese círculo iluminado, vive tanta gente como en el resto del planeta. Y en ese círculo está el 50% de la población del mundo, el resto se distribuye en todo el resto. Hacia adelante, ¿qué va a pasar? Hacia adelante lo que va a pasar es que estos lugares van a tener, además de mucha gente, mucha capacidad económica y muchas demandas. Cuando nosotros observamos que el este de Asia, estamos hablando de China, las Coreas, Japón, la tasa de crecimiento de la generación de alimentos es muy alta, del torno del 3%, pero la demanda crece más que ella, 3.6%. Cada año hay una diferencia mayor entre lo que se produce y lo que se necesita. O el sur y sudeste de Asia, la India, la ASEAN. La ASEAN es ese conjunto de países del sudeste asiático muy importantes donde tenemos que poner mucho el foco desde Argentina. Estamos hablando de Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapur, etcétera. Ese conjunto también tiene un crecimiento interesante, pero la demanda mayor. Así, si nosotros extraemos la población que se estima que va a haber hacia el 2030, la diferencia entre el 74 y el 100, y el 82 y el 100, es de 900 millones de personas. O sea, en ese ambiente habrá 900 millones de personas que solo comerán lo que venga de otro lugar. Y lo que viene de otro lugar son pocos los lugares, porque solo el 10% de la población global vive en países con excedentes alimentarios relevantes. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Rusia y el VAP. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. No hay muchos otros lugares donde pueda haber una oferta relevante de alimentos. Y cuando yo digo que por qué la parte económica viene y es tan relevante, si nosotros miramos esta curva del PBI global del mundo, la línea verde es la suma del PBI de Europa más los Estados Unidos. De industrial hasta acá fueron los líderes, pero esto se está revirtiendo. O sea,
está volviendo, lo que digo en el título, a la normalidad histórica, porque la normalidad histórica, cuando nosotros miramos 20 siglos, es que durante 18, la suma de los asiáticos fueron más del 60% del PIB global y está volviendo a ocurrir lo mismo. O sea, el eje económico que se había perdido desde la revolución industrial hasta ahora está reconfigurándose. Y eso, todos estos procesos que estoy mencionando ya están expresados en las exportaciones agroindustriales de Argentina. Hasta finales del siglo, Europa, la línea azul, era más del 50% de nuestras exportaciones. Hoy es la cuarta parte. Asia es más importante, la roja. Y los países árabes o la ASEAN están llegando a valores semejantes a lo que es Europa. Hoy, si nosotros miramos quién es nuestro principal comprador de los productos agroindustriales de mayor importancia, como son la harina de soja y maíz, en los dos casos se sorprenderá mucho, pero el principal comprador es Vietnam. Y hacia adelante, China se está proponiendo que todos los chinos, hacia el 2035, sean clase media. Si los primeros 600 millones que se trasladaron del campo a la ciudad, o sea, 20 millones por año, hicieron los impactos que hicieron sobre los alimentos, cuando esa tasa se duplique para llegar al 2035, esos 15 años que faltan, 600 millones, son 40 chinos en la ciudad come el doble de proteína animal que en el campo. Todas estas transformaciones están haciendo una reconfiguración que del granero del mundo, de la revolución industrial, con una familia con muchos hijos, la mujer trabajaba solo en la casa, los productos que compraban eran muy básicos, lo compraban en la feria, en el almacén de ramos generales. Después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó, ya las familias son de dos, las parejas del ya no son día por día, sino que son en un supermercado cada 15 días empleando un acto efectivo. Hoy, el consumidor que tenemos que venderle en este año, en esta pandemia, es una persona que vive solo, en pareja, y si tiene hijos, tiene un solo hijo, como la primera imagen que le mostré, con el hogar, después les voy a mostrar datos, tiene un alto nivel educativo, lo cual las exigencias de calidad son muy altas, y compra por Alibaba, tal como les mostré, y ni siquiera usa la tarjeta, usa dinero electrónico. Este es el formato, entonces lo que tiene que ver con esto. Cuando digo alimentos elaborados fuera del hogar, acá estamos viendo proyección de la línea verde. Hoy, en el 2010, ya el 40% de los alimentos estaban comprados elaborados fuera de la casa. Se comían en un restaurante, en un lugar X, o se compraban listos para calentar en el microondas o agregarle agua caliente. Hacia el 2040 prevé que 2/3 partes va a ser así. Esto es una cosa importante. Hoy los jóvenes chinos se mudan a casas donde no tiene cocina la casa. Y está mal visto que tenga cocina. Este es el enfoque que viene. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de 1.3 billones de raciones al año que se van a comer. 1.3, 12 ceros, billones nuestros. Cada 1% son 13.000 millones de raciones. Somos capaces de hacer el 1%, el 0,1, 1.300, 130. Bueno, esto es sustantivo en el futuro para ver de qué manera nosotros podemos enlazar la agregación de valor y dejar de ser exportadores de alimentos para animales, como es la Argentina, a ser exportador de alimentos para humanos con todo el trabajo que eso involucra. Y además, cuando esto pasa, tenemos que tener muy claro que en la medida que el consumidor esté más lejos del productor, con un montón de actores en el medio, este consumidor, más informado, tal como dije, con acceso a medios electrónicos, va a pedir que alguien le certifique que toda esta cadena se hace
en forma adecuada. Y cuando vemos esto, y en los mercados que nos interesan, los que estamos abriendo, todos ellos piden trazabilidad, certificaciones, etc. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de qué está pasando en Brasil hoy, por ejemplo, ¿no? En un producto masivo. Esto es una antepata en un envase de 1 kilo, o sea, no es un producto premium ni demasiado en un mercado sofisticado, es Brasil. Mercado interno, 1 kilo, no es un tema sofisticado. Esto ya hoy tiene trazabilidad. Uno ingresa a la página web y ve cómo se procesó todo este animal desde que estuvo en la granja hasta que llegó. Certificado de bienestar animal, 0 antibióticos, 0 reguladores de crecimiento, 100% herbal y animales bien cuidados. Todo esto hoy en un mercado enfocado como el masivo brasileño. Así que los que no vamos en relación a esto va a tener efecto de circunscribirnos a mercados que no son atractivos. La otra cosa es la compra por internet. Los reflejar una cosa simpática que es el Día del Soltero. El Día del Soltero es el 11 de noviembre, 1111. Todos no quieren estar solos, se regalan cosas y entonces ese día en China lantea millones de dólares en regalos en ese día. En 2017 habían sido 25.000 millones de dólares. Todo eso se compró el 90% por internet y el 90% en la empresa que fundó esta persona que está acá, que es Jack Ma, se llama Alibaba, que tomó esa idea universitaria del Día del Soltero y lo puso le dio valor comercial. Cuando hablamos de lo que se vendió ese día, 30.000 millones, el 90, más o menos Alibaba ese día, el año pasado, vendió igual que media Argentina de exportaciones. ¿Sí? Ahora, si comparamos, por ejemplo, con el día de Acción de Gracias, en lugar de 30.000, el día de Acción de Gracias el año pasado fueron menos de 7.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Esta cuestión. 3 de la madrugada se había agotado el vino argentino. O sea, productos nuestros eran elegidos, tenían calidad, etcétera, pero no teníamos una logística y no tuvimos una forma de poder abastecer adecuadamente esa enorme demanda. La otra cuestión que yo les decía, que el precio no era lo más relevante. Cuando vemos este trabajo de McKinsey pasado, ¿cuáles son los atributos según el rango de edades de los productos frescos? Variedad y calidad están en el centro de la escena, y la conveniencia. Conveniencia es qué tan fácil es acceder al producto. Es más fácil en un supermercado que en una tienda de la calle, como las mostré en la imagen antes, o comprar por internet que comprar por el supermercado. Sin embargo, en el grupo de edades de 18 a 24, la conveniencia, que en el promedio era el segundo, termina siendo el más importante. Pero lo más importante es que el precio para este grupo es el valor menor de la tabla, no hay ninguno de 70 y pico. O sea, el precio no es un determinante para la elección del producto. Sí lo es la variedad, la calidad y la conveniencia. Cualquier cosa que nosotros querramos vender en estos mercados modernos tienen que reunir requisitos que van por ese lado. La formalidad que yo le veo de cómo sacar hacia adelante desde Argentina, desde Catamarca, es la bioeconomía. O sea, es cómo agregarle a la biomasa que generamos en el campo conocimiento. Como dice Eduardo Trigo, que la biomasa viaja mal, debemos hacer un proceso local. Es costoso trasladarlo, con lo cual la agregación de valor desde la bioeconomía local, y cuando eso ocurre y le estamos agregando valor, múltiples conocimientos, lo que estamos haciendo es desarrollo. Y no me parece una alternativa estratégica para Argentina, donde todo esto que estoy hablando del conocimiento del producto, del mundo, cambio, de las instituciones que deben hacer, están alineadas con la posibilidad de la venta de estos productos. El propósito es, yo alguna vez hice una frase que después la usaron mucho,
sin pagar copyright, que era pasar del granero al supermercado. Yo creo que ahora estamos en una instancia más de la bioeconomía, de la boutique de alimentos, donde Catamarca tiene un rol para jugar con muchas acciones, trazabilidad, etcétera, marca, la bioenergía, las biomoléculas y el centro de servicios, todos combinados, ¿no? Con el aprovechamiento total de la biomasa, transformándola en múltiples productos más valiosos. Acá es un modelo que después le voy a hablar, si hay preguntas, y lo último que les quería mencionar es el concepto de vaca viva, ¿sí? Hay muchos economistas de la anterior gestión y la actual hablan hasta la pandemia, ahora está la cosa más compleja, de que había que darle a los inversionistas internacionales concentrados la posibilidad de que inviertan en vaca muerta a partir de una serie de reglas impositivas, etcétera. Yo lo que digo que si se lo van a dar a vaca muerta, a los de vaca viva, o sea, a las locales, a las pymes locales que quieren invertir para transformar la biomasa y generar trabajo, me parece que deberían tener el mismo tratamiento. Estamos hablando de incentivos, no estamos hablando de subsidios, y que creo que al no tener costo fiscal no debería haber ningún impedimento para que esto ocurra. Para hacerlo necesitamos sumar voluntades, ni un solo partido, ni un solo grupo lo va a lograr, y creo que ese desafío puede transformar los territorios de Argentina, generando un desarrollo territorial federal compartido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que excelente, Fernando, te agradezco muchísimo. No expliqué antes las preguntas al final de las dos presentaciones, así que ahora le damos la palabra al ingeniero Pedro Landa para que nos exponga su punto de vista respecto al desarrollo de Catamarca. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien, Pedro. Sí, bueno, voy a compartir una presentación. Si me deja... Y, por supuesto, agradecer al decano de Ciencias Agrarias y al rector de la Universidad de Catamarca, y a Fernando Vilela, que compartir con él una presentación es importante. Siempre nos conocemos hace años, fuimos compañeros de facultad y siempre es un lujo escucharlo. Y lo que voy a tratar yo, como el título que pusieron se ve bien la presentación, ¿no? Porque a mí me eliminó la pantalla. Sí se ve perfecto. Perfecto, gracias. Voy a tratar de que pensemos juntos, porque el decano, Oscar Arellano, dice: ¿la producción orgánica es una oportunidad para Catamarca? Bueno, ya que hizo la pregunta, lo importante es que nosotros la contestemos juntos. Es que pensemos cada uno, como en la audiencia tenemos desde PhDs, docentes universitarios, hasta productores, es importante que pensemos juntos qué oportunidad podemos atrapar. Y cuando yo lo escuchaba a Fernando, hay una franja de Catamarca que puede aprovechar eso y otra franja que no lo puede aprovechar. Y justamente es fundamental que entendamos que los procesos productivos y los sistemas que estamos usando para producir son una continuidad con intervenciones puestas por la mente humana, que le ponemos límites. Si nosotros no podemos exportar algo en lo que somos eficientes, no generamos recursos, no generamos divisas para poder dar esa ayuda que al final de su presentación decía el ingeniero Vilela, a los de vaca viva. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la gente si no generamos un ingreso externo? Bueno, entonces es fundamental que un país, que una provincia, que un municipio trate de entender cuáles son sus posibilidades de inserción y dentro de esas posibilidades de inserción aproveche para las que es más apto. Entonces, cuando reflexionamos en la situación del
COVID-19, es interesante que se están dando una serie de cambios muy importantes. Y cuando pensamos nosotros qué pasa en India, por ejemplo, esto es un proyecto de menta orgánica en India, cerca de la ciudad de Badaún, que es una zona muy pobre. Son 4.000 productores que están trabajando y esto es una capacitación con ellos. Y lo interesante es que si bien hoy en India, que es un país que empuja a la gente, como en todos lados, del campo y del interior a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, para formar una masa crítica de trabajadores en condiciones muchas veces no adecuadas, porque el sistema no está preparado para recibirlos, pero el sistema del campo los eyecta porque no le da las condiciones, entonces creen que van a estar mejor en la ciudad. En India ha habido un éxodo de aproximadamente 80 millones de personas por el COVID-19 de la ciudad hacia el campo. Se han vuelto porque no tenían ni trabajo, ni dónde comer, ni dónde vivir, porque los trabajadores de los edificios, por ejemplo la construcción, viven en las obras. O sea que hay un proceso inverso. Esta cooperativa, que produce orgánico hace muchos años, debe ser 17 años, no ha sentido el impacto porque el comercio internacional al que se refería el ingeniero Vilela está funcionando y la demanda de ese consumidor exigente que estaba en la foto del ingeniero Vilela está funcionando y está comprando y no está golpeado por la crisis de la misma forma que otros, por lo tanto puede seguir comprando, ya que los alimentos y los productos que él decide en su compra diaria son un pequeño porcentaje de sus ingresos, a veces menos del 5%, así que un cambio no lo afecta de forma tal que lo haga suprimir alguna compra. Distinto es cuando una persona gasta el 60% de su ingreso en los alimentos. Y esta es la tecnología que esta foto tiene 3 años. Para entender cuando nosotros pensamos en el interior de Argentina, en nuestra provincia, en nuestros sistemas que no tienen la tecnología necesaria para insertarse en el mundo, sin embargo, esta sembradora, que a mí me llamó poderosamente la atención, es la que usan para sembrar la menta. Y insisto, esto es hace 3 años, no es hace 20. No estoy diciendo que esto esté bien. Lo que estoy diciendo es que el ingenio del hombre de campo, el ingenio del hombre que está viviendo en el entorno en armonía, le da posibilidades que yo no tendría, aunque sea ingeniero agrónomo, porque no podría sembrar con esa yunta de bueyes y seguramente mi cultivo sería un desastre. No sabría regular profundidad, tendría un montón de problemas que él los tiene resueltos. Insisto, no estoy diciendo que esto sea lo que tenemos que aspirar, pero si es la realidad que tenemos para partir, aprovechémosla como corresponde, mientras podemos comprar la tecnología e incorporar la tecnología que se necesita. Esto es en Honduras, una cooperativa de café de mujeres. Este es el equipo de trabajo con el que compartimos un trabajo en una cooperativa de 492 mujeres que pertenece a una cooperativa con 5.000 productores, una cooperativa de cooperativas, y ahí estamos haciendo inspecciones, y ahí así como ven un cartelito que dice, y esto tiene unos años, tiene más de 10 años, y como ven el cartelito que dice finca orgánica, esta mujer que tenía escasa hectárea y media de café, además tenía carteles, cuide el agua, cuide el medio ambiente, cuide el entorno, respete la vida silvestre. O sea, hay una conciencia de esos productores de cuidar su entorno que es envidiable y que es parte de las capacitaciones que se les dieron para que, justamente, para algo que también manifestaba el ingeniero Vilela, para que valoren lo que tienen y vean la forma de utilizar los recursos naturales, y es esa bioeconomía la que los saca adelante con un producto diferencial. Son todos productos orgánicos estos. Acá tenemos el cartel que se ve ahí atrás, es la escuela, porque nosotros pensamos en el modelo de desarrollo, y lo orgánico es un modelo de desarrollo, no es un esquema productivo solamente. Porque cuando pensamos en cualquier modelo de desarrollo, todos los componentes, inclusive los 17 componentes que explicaba, o sea, los objetivos al 2030, los 17 objetivos del desarrollo sostenible, se reducen a 3 objetivos, que es el medio ambiente, las personas y el desarrollo económico para que esas personas puedan prosperar y puedan, ¿qué? Tener infraestructura. Esta es una escuela rural.
Entonces tienen que tener infraestructura, tienen que tener salud, tienen que tener caminos, tienen que tener necesidades cubiertas para que no sea una tortura vivir en el interior. Y eso muchas veces es algo olvidado, que en los últimos años ha mejorado, pero que tendrá que mejorar más. Caminos, hay muchas cosas para mejorar. Esto es Uganda, norte de Uganda contra Sudán, zona de conflicto permanente. Uno de los principales campos de refugiados de África está en el norte de Uganda, en esa zona que tuvimos la suerte de trabajar un tiempo ahí, y la verdad que es maravilloso ver que a pesar de todo, la gente, esa foto ahí tengo unos cuantos años menos, con el equipo de trabajo, en un equipo interdisciplinario de varios países, y trabajamos en una cooperativa de 10.000 productores. Los 10.000 productores tenían una condición de vida muchísimo, muchísimo más digna que sus pares. ¿Qué hacían? Producían algodón orgánico. Esa cooperativa hoy produce otros cultivos. Y fíjense también, interesante, que las problemáticas que a veces nosotros pensamos como únicas, que son nuestras, que Argentina tiene sus problemas, están en todos lados. Fíjense que hay un grupo de hombres abajo y un grupo de mujeres arriba. No se puede capacitar a los hombres y a las mujeres juntas. Los hombres se oponen, inclusive ven una auditora mujer, porque cuando hay entrevistas con las mujeres, la tienen que hacer mujeres, no la tienen que hacer hombres. Entonces, tenemos un montón, esta gente habla inglés perfecto, su idioma nativo es el inglés, más los idiomas que ellos tienen nativos de sus tribus, y producen bien, y tienen un interesante equipo de profesionales en todo lo que es el trabajo de campo para corregir los errores y sobre todo respetar las necesidades de las normativas. Este proyecto nace a mediados de la década del 90 y todavía está vigente. O sea, es un proyecto que tiene 25 años de producir orgánicamente y toda la producción se la compra Europa. Ahí tienen el algodón y ahí tienen una chica tomando apuntes en una capacitación con mucha atención. Proyectos de Argentina, azúcar orgánico en la provincia de Misiones, 620 productores. Los avatares de nuestro país a veces generan cambios de rumbo porque nadie prende la luz larga. Parece que en nuestro ciclo de trabajo o de vida profesional o de vida política o de vida comercial se va a terminar el mundo con nosotros. Entonces se trabaja mucho con la luz corta, o sea, se ve a poquitos metros. Entonces muchos proyectos suben y bajan en Argentina y en otros países no, porque en otros países, y no es que solo se caigan proyectos en Argentina, tienen la luz larga puesta, están mirando que el desarrollo se plantea a muchos años adelante, nada se cambia en 4 años o 5. Eso es simplemente para dar los primeros pasos. Y si continuamos con el mismo movimiento positivo, los proyectos triunfan. Estos eran 620 productores que su principal beneficio en la producción de azúcar orgánica era no usar más agroquímicos. Ellos fumigaban todos desnudos, porque nadie los había capacitado. En patas, desnudos, fumando y de frente al viento. Imagínense, un cóctel peor no puede haber. Entonces, la producción orgánica les hizo dejar el tabaco con un muy buen trabajo de un político que falleció, que era Beto Ifrán, no Gildo Ifrán, Beto Ifrán, en Misiones, que lideraba a la gente y le daba todo lo que la gente necesitaba para que saliera de la realidad de opresión que tenía. Y un muy buen trabajo hizo, porque se los capacitaba permanentemente, se les daba condiciones, se les daba todo. Y realmente el proyecto anduvo muy bien unos años, hasta que, bueno, cuando esta persona, que es quien lideraba a todos del lado político, era vicegobernador, dejó de ejercer su influencia, no se pudo continuar porque se necesita mucha fuerza para manejar estos proyectos. O sea, político, profesional, quien sea que esté en ese proyecto, el líder del proyecto, deja su vida trabajando en estos proyectos. Y la verdad que los cambios que se ven son muy importantes, pero cuando perdemos los liderazgos se hace muy difícil seguirlos. Este es un proyecto interesante de Argentina, Miel Orgánica en el Chaco, es un proyecto nuevo que recién este año está dando su segundo año de fruto, y para los que son productores, y bueno, y también para los que somos profesionales, imaginemos que por el mismo trabajo que le agregamos lo que decía el ingeniero Vilela, le agregamos trazabilidad, le agregamos nombre y apellido, historia y calidad, no solo cantidad,
nos pagan un 40% más en el bolsillo neto al final. Es como si nosotros nos aumentaran el sueldo 40%, sin que nos aumente los gastos. 40% más es muchísimo. Bueno, este grupo de productores, esta foto pertenece a los productores de la Asociación de Jóvenes Apicultores del Impenetrable. Lograron el año pasado, este año no está cerrado toda la campaña todavía, están exportando, lograron un 41% de sobreprecio derecho a su bolsillo. Un trabajo espectacular hecho por gente del gobierno de Chaco, Marta Soneira y un equipo de gente que con ella, que se dedica a trabajar con la gente. Y insisto, y este es un proyecto que tiene el doble enfoque necesario. Trabaja para construir una calidad de vida en la gente, porque esa gente reinvirtió todo en su comunidad, pueblos de 200 habitantes, el dinero se reinvierte en la comunidad, pero esto va a exportación, o sea que no es un pecado, como algunos creen que los pequeños productores no tienen posibilidad de exportar y están condenados a vender barato, no, tienen que vender al precio de la calidad que producen, que les reconoce un consumidor. Y hoy cuando hablaba el señor rector, el doctor Fama hablaba al principio y decía, tenemos que ver qué hace el mundo. Eso se llama benchmarking. Y justamente por eso es que compartí con ustedes proyectos exitosos de África, de India, de Honduras, proyectos que llevan muchos años de liderazgo, funcionando muy bien, y cuando pensamos en el proyecto de Honduras, para entender cuál es la situación de Honduras, Honduras es un país con un 80% de gente debajo de la línea de pobreza. Pobres, muchísimos indigentes, 80% de la población. Imagínense que las condiciones son muy malas. Sin embargo, esas mujeres que ustedes veían, la que estaba ahí en la finca, es gente que está bien vestida, que educa a sus hijos, que tiene todo lo necesario como para poder desarrollar una familia normalmente. Y esto que vemos que se está desarrollando en el Chaco no es en otro planeta, es en el Chaco. Somos argentinos, así que no todos los argentinos, a veces decimos, oh, bueno, los argentinos no somos, no, hay argentinos de primera que pueden tener la luz larga prendida y mirar a largo plazo y entender los desafíos del desarrollo. Y recordemos la diferencia entre crecimiento de un sistema y desarrollo. El desarrollo es el crecimiento armónico de todas sus partes. Entonces no sirve de nada que le demos más plata a un productor si no lo capacitamos. No sirve de nada que lo hagamos producir más cantidad de producto si no va acompañado con calidad. No sirve de nada que no lo acompañemos también con gestión productiva y gestión administrativa y gestión comercial. Los tres componentes para que un pequeño productor sea exitoso tiene que dar un salto en su gestión productiva, con tecnología, con capacitación, en su gestión administrativa y en su gestión comercial. Porque si no, todo el esfuerzo que hace termina perdido, porque termina perdido en una mala comercialización de alguien que hace su negocio sin importarle si ese productor va a existir el año que viene. Y cuando vamos a Catamarca, después de unos 20 años de recorrer la provincia, que le agradezco porque con Oscar nos conocemos, con el señor decano de Ciencias Agrarias, Oscar Arellano, nos conocemos hace muchos años, ya del 2000, 2001, y la verdad que el potencial de la provincia es tremendo. Ahora, si nosotros le vamos a pedir a la provincia que salga a exportar a los mercados más exigentes de golpe, los vamos a frustrar a todos. Eso se hace paso a paso y se construye la fortaleza, se identifican los líderes de los productores, se los capacita en técnicas de producción, en calidad, en hasta cómo presentar un producto, o sea, paso a paso. Y este es un producto en Walfin que ya tiene 2 años el proyecto y que está evolucionando muy bien, con mucho apoyo, por supuesto, de la Intendencia, de la provincia y sobre todo de la Facultad de Ciencias Agrarias, que se lo puso al hombro. Y realmente es muy interesante ver cómo esto funciona, porque ¿qué tenemos para vender? Por ahora será un producto que se logrará vender en el mercado interno, pero miren esa foto, eso es algo que vende, porque eso no existe en el mundo. Las ciudades están contaminadas y son mucho peores que Buenos Aires y mucho peores que muchas ciudades de la Argentina. Entonces, esto es aire limpio, es medio ambiente, esto tiene nombre y apellido cuando va acompañando un producto. Y esa es la historia del producto que se vende. Entonces, eso tiene para vender Catamarca en muchas de sus cadenas productivas. Y no voy a empezar a hablar de cada cadena productiva,
porque ustedes conocen Catamarca mejor que yo y podemos sentarnos a discutir en cada cadena productiva. Hay cadenas que son súper competitivas y que producen productos que por el flete la rentabilidad es baja para el productor. Y ahí entra lo que explicaba el ingeniero Vilela. ¿Cómo le agregamos valor a eso? ¿Cómo aprovechamos, en lugar de transportar toda esa biomasa que tiene un valor muy bajo con relación al costo del flete, no le agregamos valor en la provincia y la sacamos con un alto valor para que el flete no le influya, que hoy es una componente muy grande que la mata? Pero siempre pensemos que hay para vender factores socioculturales y ambientales que son únicos y propios de Catamarca. Y acá nos vamos a otro ejemplo de la provincia, Tinogasta, donde se están desarrollando productores de uva, y si bien tenemos, esto es corto, porque esto tiene un año este proyecto, este año hay productores que han podido vender su uva con un sobreprecio considerable. Y está mal decir sobreprecio, yo me voy a corregir, me autocorrijo, con un sobrevalor, porque es un reconocimiento del valor que tiene el producto. Este campo, que cuando fuimos a verlo, el productor que vendió la uva, tenía los suelos desnudos, se empezó a trabajar en compostado, se empezaron a hacer cosas interesantes que tienen que ver con tecnología de producción. No solo son computadoras, no solo son grandes máquinas, es entender cómo funciona la vida del suelo y es acompañarla, es utilizar herramientas sencillas que están a disposición. En ese caso, acá hay una foto donde se está justamente discutiendo el tema, y en esta foto está, justo te encontré, Oscar, ahí, Oscar Arellano, porque es una capacitación sobre suelos, y se hizo una capacitación sobre compostado. Se trajeron termómetros para la escuela agraria, para que trabajen en el compostado y puedan medir la calidad del compostado por temperatura, porque se necesitan termómetros. O sea, estamos hablando de usar la tecnología barata, accesible y disponible, ¿para qué? Para generar un cambio de un suelo que se manejaba desnudo a un suelo que está cubierto, está protegido del sol, y eso va a generar un cambio, por un lado en el mercado, pero por otro lado también en la producción. Y esto genera cambios culturales, entendiendo que cultura es forma de sentir, pensar y hacer de un pueblo. Y cuando vimos todos los proyectos que recorrimos, en el mundo los factores que influyen sobre los productores son los mismos. Ustedes le preguntan a los de la India, le preguntan a los de África, Honduras y Argentina, y te van a decir clima, impuestos. Yo soy productor también, entonces digo clima, impuestos y después infraestructura. Falta de infraestructura, falta de caminos, falta de posibilidad de comercializar bien los productos por no tener las condiciones adecuadas para insertarse en el mercado. Hay lugares que se producen melones y sandías de primera calidad, y cuando arranca el camión a los 10 minutos no hay más calidad, porque los caminos no están en condiciones. O sea que el desafío de poner la luz larga y de mirar al mediano y largo plazo y no al corto es un desafío difícil y que requiere que todos nos comprometamos, cada uno desde su área, con un cambio que va a beneficiar a la gente y que indirectamente no solo beneficia al productor, nos beneficia a nosotros, porque un país con gente más rica, con gente más capacitada, con gente más valorada, con un nivel de autoestima más alto, es un país más lindo para vivir. Y esa gente que tiene que yo digo, bueno, que en India se tuvo que volver al campo, y en muchos lugares se tuvo que volver al campo por la crisis y la falta de trabajo. Perú es otro caso de mucha gente que se quería volver al campo porque no tiene trabajo en la ciudad, ahora por el COVID. Esa gente que vive dignamente en el campo y que le damos las condiciones adecuadas, luz, educación, caminos, sanidad, o sea, salas, hospitales, esa gente es gente que contribuye a la riqueza y genera un costo mucho menor en la ciudad de infraestructura, porque cuando la gente se muda, China es un país que daba como ejemplo el ingeniero Vilela, China empuja muchos millones de habitantes todos los años, muchos, del campo a la ciudad para aumentar el consumo y para que haya mano de obra para trabajar por el crecimiento que tienen acelerado. Pero cuando se mueven del campo a la ciudad requiere tener infraestructura, seguridad, salud, educación, viviendas, calles,
y eso requiere muchísimo más que mantenerlos en el campo. Entonces, el balance adecuado indica, y esto no es un dato mío, es un dato de la Organización Mundial de la Salud, que es mucho más económico mantener un puesto de trabajo en el campo que mantenerlo en la ciudad. Mantener una familia en el campo que mantenerla en la ciudad. Y no es el costo para la persona directo, es el costo para el país. Y además después nos falta mano de obra. Y muchos proyectos se frustran y se acobardan porque la gente que no tiene las condiciones adecuadas se tiene que ir del campo. Y eso frustra un proyecto que requiere de mano de obra. Así que creo que las condiciones de Catamarca están dadas. La pregunta la podemos contestar todos pensando si Catamarca puede o no estar en condiciones, dejo la foto de esta que es más linda, si Catamarca puede o no estar en condiciones de generar un desarrollo orgánico con una inserción en el mercado interno, con una inserción en el mercado internacional, simplemente generando más riqueza para distribuir. La verdad que Pedro, también excelente lo tuyo, muchísimas gracias. Han sido realmente dos exposiciones, creo, brillantes, además que nos aporta muchísimos elementos para acá, para Catamarca. Ahora abrimos el panel de preguntas, así que el que quiera hacer alguna pregunta, ya sea por el foro o si quiere prender el micrófono y hacerla, adelante. Veo que seguramente ha sido realmente bastante claro las exposiciones, pero voy a hacerte una pregunta, Pedro, y sumarte un elemento, y para la gente, en el caso de Walfin, en este momento hay aproximadamente en elaboración 25.000 litros de vino orgánico, 17 aproximadamente de Malbec, 7, 8 de Torrontés, así que en realidad, y te pido disculpas también, Pedro, en el sentido, porque en realidad ya llevamos 3 años de certificación, ya está certificado orgánico, así que nos falta que nos mande los certificados nada más para esa gente, que estábamos en ese proceso. Pero sí, digamos, lo de Walfin es un proyecto en el cual Oya, esta certificadora, realmente, y Pedro han tenido una relevancia muy grande. Ha sido una actitud muy generosa porque vino varias veces, podría haber puesto una foto donde él estaba ahí en Walfin, y además lo ha hecho obviamente con un apoyo muy profundo a los productores y hasta perdiendo plata. Así que la verdad que, Pedro, te agradezco en el sentido. No sé, yo le preguntaría a Fernando, en virtud de la exposición de Pedro y el tema de Catamarca, ¿qué tendrías para aportarnos respecto a cómo ves, digamos, la inserción de Catamarca en el mundo y el desarrollo de Catamarca en este marco? Bueno, como acuerdo, por supuesto, con Pedro, bueno, como él dijo, nos conocemos desde hace muchas décadas ya, cuando estudiamos en la facultad, y frecuentemente nos cruzamos, tenemos afinidades y acuerdos, ¿no? Y en este sentido, lo que él menciona respecto de las potencialidades de la provincia, de las posibilidades de generar esos productos que yo llamé boutique en algún momento de mi exposición, ¿no? Estos productos como ese vino que están hablando, esa uva de mesa, o podrían ser frutos secos, etcétera, distintos tipos de productos que ustedes tienen. Si logran generarle una marca y con esa marca una identidad, esa historia que decía Pedro, esas cosas están totalmente alineadas con lo que yo mencionaba, ¿no? La cabeza de esos consumidores asiáticos que viven en ciudades contaminadas, poderle mostrar esa foto que él mostraba de donde se produce ese vino, ese cielo,
esas cosas, y una historia que acompañe, eso genera un diferencial enorme, ¿no? Entonces, yo creo que Catamarca está para productos así, delicadeces, un aceite de oliva, un vino especial, frutos secos, bueno, las distintas cosas que ya tienen diferenciadas y agregándole un valor que está en línea con lo que el mundo está buscando, ¿no es cierto? Hoy esas características, si uno las puede trazar y las puede mostrar, son las que generan y abren las puertas. Que duran tiempo, esto lo marcó muy bien Pedro, no es de un día para el otro, pero bueno, si hubiéramos empezado en la Argentina a transformar 20 años, hoy seríamos distinto. Bueno, el primer paso hay que darlo y empezar entonces a ir consolidando estos temas, ¿no? Hay seguramente muchos micro situaciones donde trabajando en comunidad, como se expresó, ¿no? En formatos cooperativos, porque si no las escalas no van a dar, y alineando protocolos y uniendo visiones compartidas, siempre el liderazgo es importante. Bueno, esa conjunción de cosas se pueden hacer, algunos ya lo están haciendo y seguramente se pueden multiplicar por mucho, en un mundo donde post pandemia todas estas cosas van a tener mucho más valor. Todo esto va a multiplicarse. Los cuidados de los consumidores que tengan poder adquisitivo van a maximizarse. La historia de utilización de productos en distintas instancias de elaboración de alta calidad van a ser ponderados por todos. Así que la cosa está. Solo necesitamos que desde lo organizacional, desde lo normativo y desde la visión de poner lo individual para construir algo colectivo, se dé para adelante. Gracias Fernando. Ahí tenemos un par de preguntas. Bienvenido Dino Barañao, exministro, hace una pregunta respecto a qué otros cultivos piensa con desarrollo de producción orgánica para Catamarca. Esto sería para Pedro. Bueno, gracias, señor Barañao. Un gusto tener la audiencia. Creo que Catamarca tiene un montón de potencialidades y no me puse a nombrarlas porque, insisto, me voy a olvidar de alguna, y si bien tuve la oportunidad de recorrer la provincia varias veces, ustedes la conocen mejor que yo. Las nueces, y fíjese un detalle interesante con respecto a las nueces, ¿no? Hay un autor francés, Claude Bourguignon, que justamente decía que la gran selección de variedades de pera en Francia había llevado de 290 variedades que había a principios de 1900 del siglo pasado, a solo 3 variedades al 1980, 1980-90. Justamente esas 3 variedades no tenían resistencia a nada, o sea que vivían aplicándole agroquímicos para poder mantenerlas funcionando. Ustedes tienen nueces de variedades criollas adaptadas a la zona, que se bancan todo. Entonces hay que tener cuidado con los cambios de variedades cuando el supuesto mercado nos pide algo que ya está acomodado. Así que tienen nueces, tienen miel, tienen arándanos, están produciendo espárragos orgánicos para exportar, uva, tienen ganadería, tienen agricultura. La verdad que creo que, y distintos tipos de ganadería, y creo que sí hay un lugar para esos productos boutique que explica el ingeniero Vilela, está claro, y esos deben producirse desde el inicio mirando al mercado y entendiendo qué quiere el mercado. O sea, tienen que ser hechos a medida, con esa historia detrás, pero hechos a medida del mercado, ir a ver qué pide el mercado, qué está pagando el mercado, y yo construir la calidad que quiere el mercado, no lo que yo quiero. Entonces tendré que seleccionar y de golpe de una nuez me va a quedar un porcentaje chico de altísima calidad, pero de un valor muy alto. La segunda calidad, porque pasa en todo el mundo, en lo orgánico, y inclusive en lo convencional, hay una calidad de primera, una calidad de segunda y una calidad de industria. Bueno, yo tengo que abastecer al que me paga cada calidad, o sea que hasta tengo una segregación no de producciones, sino dentro de la misma producción por calidades.
Así que creo que miel, hay algunos proyectos interesantes y hay varios proyectos para mí que Catamarca tiene para impactar. Tenía un proyecto excelente, ahora que veo a Alicia Santalla ahí, de aceites esenciales, que no hay. Y bueno, o sea que hay muchas cosas que se pueden hacer en Catamarca. El problema justamente es la consistencia del mediano y largo plazo. Cuando recién decía Fernando, si hubiéramos empezado hace 20 años, bueno, el proyecto de África empezó en el 95, tiene 25 años y tiene 10.000 productores. O sea que no es nuevo. El proyecto de Honduras lleva más de 20 años. Así que es la consistencia en el tiempo y el perfeccionarse y el aguantar los inviernos y las tormentas que vienen comerciales, climáticas, políticas, lo que hace que un proyecto se consolide y después genere esa riqueza y la distribuya internamente. Nada se hace mágicamente por una decisión ni comercial, ni política, ni profesional. Gracias, Pedro. Hay un par de preguntas también por el tema orgánico. Una pregunta es, ¿cómo certifican los pequeños productores el tema orgánico y con un menor valor? Y que se vincula a dónde se hacen las capacitaciones o dónde pueden hacer capacitaciones en Catamarca. Así que, bueno, el tema del costo, básicamente, pequeños productores, si querés comentar al menos respecto al tema, te agradecería. El costo creo que es algo que... Sí, el costo es un concepto relativo y la gente lo ve como un cuco y todos dicen que la certificación es imposible de pagar y hoy creo yo, porque no, si le digo el número exacto, creo que hoy cuesta certificar un campo para la norma argentina unos 1.000 pesos por mes. Y cualquiera que produzca algo, porque son 12.000 pesos por año, cualquiera que produzca algo, entiende que eso es parte de los costos. Y cuando uno agarra varios pequeños productores, el costo ese se distribuye entre los productores, no siempre es tan directo. Hay un tema de organizarse, la norma es muy, muy clara en eso y cómo pide que se trabaje y cómo se maneja un pequeño productor. Pero si hay creatividad, el propio SENASA, que ha creado un sistema sólido, reconocido internacionalmente, respetado, el SENASA mismo entiende cómo tiene que funcionar el sistema y la verdad que no es un impedimento. Insisto, si alguien produce algo, ¿no? Si alguien produce, si no produce nada, si tiene que pagar 1.000 pesos por mes, no puede ser que quede fuera por la certificación. Y las capacitaciones se hacen esporádicamente. Tendríamos que haber tenido otra en Gualfín y en Tinogasta y evidentemente no nos hemos podido mover este año. El principio de año nos agarró con todas las actividades tratando de ordenarnos y cuando era la fecha para movernos para esos lugares no hemos podido. Así que las capacitaciones se dan, pero es importante que haya una diplomatura y ya hay muchos profesionales capacitados en la provincia. Además de haber productores, hay muchos profesionales que pueden inclusive abrir el juego. Y además, otro punto no menor que no quiero olvidarme, el suelo es la base de la agricultura orgánica, por eso se llama agricultura orgánica. Entonces, cuando yo comentaba lo del compost y hablaba, tenemos que pensar que la vida del suelo es lo más importante. Entonces, tenemos que buscar productos no agresivos para el suelo, tenemos que buscar profesionales que entiendan cuál es la dinámica del suelo y cuál es la dinámica que necesito para el lugar donde estoy y el cultivo que tengo. Y creo que hoy hay una masa crítica capacitada en la provincia que puede ofrecer un servicio muy bueno y lo que no se consigue se busca afuera. Así que siempre está abierto, aunque sea por Zoom, siempre las cosas se pueden hacer. Sí, gracias Pedro, puedo dar fe realmente que para los pequeños productores hoy no es la dificultad el costo y como decía Pedro, en el marco de las capacitaciones de la universidad, la facultad está dictando una diplomatura, hay varios diplomandos ya sobre el tema y vamos a seguir avanzando en esta cuestión. Con la mesa orgánica provincial, que bueno, este año no ha estado funcionando por lo que sabemos con el tema del COVID, permanentemente estamos trabajando en forma conjunta respecto de las capacitaciones que se puedan requerir. Hay otras preguntas, en el caso de Eduardo Santiago, bueno, la misma, el costo de certificación, Eduardo, no es una limitante.
En el caso de la producción de ganadería y cría, el tema orgánico, certificación de ganadería y cría, Pedro, es una pregunta de Pablo Gervasone. Lo importante, la certificación tiene dos costos, un costo explícito y un costo implícito. El costo que vemos es el que decimos, bueno, le tengo que pagar 1.000 pesos por mes para que venga un inspector, más los gastos, que si es local es poco gasto, pues si voy a venir de Buenos Aires tengo que pagar un pasaje. Entonces, pero después hay un costo de implementación interno. Y ese costo de implementación, lo interesante es que ordena al productor. Cualquier norma que uno certifique, cualquier cambio en la forma de manejar el campo, llevar registros y anotar, a uno lo profesionaliza y lo hace mejorar su gestión productiva, reduciendo costos invisibles, sabiendo cuándo tomar las decisiones en el tiempo correcto. Por lo tanto, creo que la ganadería hoy, si no tiene un mercado, yo la certificaría igual, pero la certifico porque en Estados Unidos hay un estudio muy interesante hecho por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre la función del inspector orgánico. Dicen que el inspector orgánico se convierte en un agente de vinculación con el mundo externo. Y esa visita que le hace el inspector al campo una vez por año es esperada por el productor no solo para generar un aprendizaje sobre la norma y los puntos a cubrir, sino para conectarse con cosas que no está conectado, porque no se olviden que el inspector se pasa un día en el campo, conversa, ahora no podrá tomar mate, antes tomaba mate, y comparte la comida, comparte todo, y eso genera, más allá del cumplimiento de la norma y de lo estricto de la auditoría, genera un vínculo humano que es lo más importante que tiene la agricultura orgánica. La agricultura orgánica entiende que hay un vínculo y una interacción con todas las cosas, con todos los seres vivos, lo del suelo, los que están parados arriba, las plantas, el peón, el dueño del campo, y el inspector es un elemento más dentro de ese juego. Tiene una función que cumplir y la cumple, pero todo eso genera un trabajo de extensión del conocimiento sobre orgánico muy importante y ha generado en Estados Unidos lo que llaman los hotspots, que todas las zonas donde se han desarrollado varios productores orgánicos aumenta el ingreso medio de los productores y disminuye la pobreza en la zona. Eso no es menor, eso es la inversión de los modelos de desarrollo erróneos que lo que hacen a veces es dejar afuera del circuito comercial a un productor que no tiene la escala necesaria. Oscar. Oscar, el micrófono apagado. Tengo el micrófono. Adelante, Julio, ya. Adelante, hace la consulta. Ante todo, muchísimas gracias por la exposición, muy clara, muy concisa. Acá le quería comentar de que se está promocionando, este gobierno está promocionando el cultivo de alfalfa para exportación. La alfalfa para exportación es con megafardos compactados en mercados de Medio Oriente y Oriente, y nosotros tenemos en un valle central que está muy cercano a nuestra capital, tenemos aproximadamente unas 200.000 hectáreas que están aptas para producir, porque realmente tienen muy buena agua subterránea como para sacar en exceso, y esos países tanto de Oriente como de Medio Oriente no tienen ese recurso, que es el recurso agua, y alfalfa sabemos que es agua, entonces estaríamos exportando agua. Mi pregunta es si ya que se está promocionando este cultivo, y que se piensa en una escala agroindustrial muy importante, si también sería importante fomentar esa producción de alfalfa, que sea una alfalfa orgánica. Si eso, ya que estamos en los inicios, tratar como digo, de promocionar que sea una alfalfa orgánica, si es un diferencial, como ustedes decían, un 40% en el precio, o sería otros valores. No sé, me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a la producción de alfalfa orgánica para exportación. Le voy a responder cortito. Dentro de la visión que explicaba el ingeniero Fernando Vilela,
cuando mostraba esa compradora asiática y su poder adquisitivo. En China tuve la oportunidad de visitar un proyecto que no lo puse porque no es lo que encajaría en esta charla, un proyecto de 100.000 vacas orgánicas en ordeña. Cuando yo fui tenían 50.000 50.000. A ver, yo lo pregunté, la primera vez pregunté, me dijeron 90.000 vacas y yo decía, 9.000, pensaba que era un problema de traducción. Entonces decía 9000, no, 900030. Me costó entender que eran 90.000 vacas. En realidad tenía 50.000 en ordeñe y 50.000 que va a incorporar. Esa gente está comprando la alfalfa orgánica en megafardos a Estados Unidos. Y en el caso de la soja lo pagaba un poquito menos que lo que pagaba Europa a la Argentina, por ejemplo, en el caso de soja orgánica. Así que los mercados están, y acá comparto o sea, es muy importante mirar hacia afuera. Y inclusive el tema de los equipos, nosotros averiguamos todo justamente después del viaje y claro, la inversión en el equipo básico era de $1 millón, porque había que comprar un equipo completo, o sea, había que comprar una mega enfardadora, todo el equipo costaba $1 millón. Cuando lo poníamos, o sea que hay que tener el capital para invertirlo, pero sin lugar a duda que los mercados están y hay una empresa, no en orgánico, pero sí hay una empresa en Argentina que está en el sur, que está produciendo fardos y es una empresa española que tiene en España creo que 18.000 hectáreas de alfalfa y vino a producir a la Argentina. Lo que pasa es que a la Argentina le cuesta, por los problemas propios de los vaivenes de la economía argentina, no es tan sencillo desarrollarse acá. Para nosotros a veces es más fácil que para ellos, pero no es sencillo. Pero sí, hay un potencial muy grande. Muchas gracias, Pedro. Hay una pregunta para el ingeniero Vilela y lo que pregunta es los vinos para el mercado chino. ¿Cómo ve el tema y cuál sería el camino para hacerlo? Bueno, China, así como yo les mostraba el ejemplo de la cereza de productos nuevos, hace una década y media empezó a consumir vinos valiosos. El principal comprador de vinos premium de Francia es China, como el principal comprador de casi todos los productos de alta gama del mundo es este país. Entonces, ahí, como no tenían cultura de consumo, asocian el precio a la calidad y a Francia con la calidad, ¿no? Por una cosa de falta de cultura, ¿no? Así como tampoco conocen de carne vacuna, y Argentina hoy para ingresar con carnes de calidad está empezando a hacerlo. En la cabeza de un chino no hay una identificación de nuestra carne con la calidad porque nunca importaban carne, comían poca, y entonces no hace un siglo como en Europa que estamos con presencia mostrando calidad. Volviendo al tema del vino, me parece que ahí hay que generar una estrategia de nicho de alta calidad asociado por ejemplo, a la naturaleza en la cual se produce el producto. Si este producto es orgánico, eso le agrega una identidad que sube la ponderación del consumidor. Entonces hay que ir por ese lado, ¿no? Por marca, por historia, por nicho, y como allá los números son en volúmenes grandes, no hay otra posibilidad que generar, en el caso catamarqueño, de cooperativas o agrupaciones de productores que bajo un mismo paraguas hagan la exportación, ¿no? Porque si no, no van a tener nunca el volumen de algún comprador. Ahora, si estamos pensando en Asia, la peor estrategia me parece es pensar en China exclusivamente. Ahí hay un conjunto de países muy dinámicos, más chicos, yo mencioné la ASEAN como foco, en los que no tienen cultura musulmana, ¿no? Porque en ese caso con un producto alcohólico no ingresa, ¿no? En Indonesia no sería el caso. En algunos de esos otros países ahí hay posibilidades de ingresar con estos productos diferenciados en una escala más chica. Entonces ahí, no sé si opina lo mismo, ¿no? Pero por ahí buscar en esas comunidades de poder adquisitivo importante, pero de escala menor,
una posibilidad más acorde con los volúmenes que se pueden generar. Gracias, Fernando. En realidad, Pedro, ¿lo mismo? ¿Cómo lo ves, Pedro? No, comparto totalmente la visión, es así. China es un monstruo al que hay que llegar con cantidad y generar una identidad, inclusive en el tema carnes, que es interesante. China identifica la certificación Angus como más importante que el origen argentino, porque ya vienen comprando Angus, entonces para ellos ya es bueno. Y hasta en algo que el ex embajador Diego Guelar en una reunión dijo, que me pareció muy, muy acertado, hasta el tipo de cortes deberíamos nosotros identificarlos como los identifica Australia y Estados Unidos, porque ellos vienen comprando de Australia y Estados Unidos y conocen esos cortes. Entonces, cuando le queremos explicar todo de vuelta, con la diferencia cultural más la idiomática que tenemos, perdemos muchos años. Más hay que tener presente que se come con palitos. No son los mismos. Bueno, esto que parece trivial no es una cosa menor, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, hace unos minutos ya reingresó el señor rector a esta charla, así que gracias por reintegrarse. Bueno, no hay más preguntas, hay una otra pregunta que vuelve sobre lo mismo, así que yo les pediría, en todo caso, tanto a Pedro como a Fernando, si tienen una última reflexión respecto a la conferencia, a las preguntas y demás para hacer. Estaríamos terminando porque no tenemos más preguntas por el momento, salvo que alguien quiera aprovechar estos instantes para hacer alguna pregunta. Si quiere empezar, Fernando, Pedro. Bueno, Catamarca tiene naturaleza, tiene gente, y eso es un atributo que me parece que es importante para dar identidad y diferenciar productos. Allí está un gran potencial que me parece que es parte del camino para poder insertarse en el mundo, que está buscando productos que tengan estas características. Así que los aliento a que sigan en este camino y muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Pedro. Yo agradezco la invitación y creo que me sorprende la convocatoria, me parece buenísima y importante entender la demanda. Hablamos de demanda y de consumidor, tratemos de entender cuál es la demanda de nuestros consumidores en la propia Catamarca y pensar qué le tenemos que dar a ellos. O sea, de toda esta gente que participó, 100 personas, un día miércoles a las 7, 8 y media de la noche, en este momento hay 90 personas conectadas. Me parece importante tratar de escucharlos, tratar de rescatar algunas preguntas que no es que no se contestaron, pero que son por ahí más específicas, y pensar cómo satisfacer esas necesidades, porque el desarrollo de Catamarca va a estar en manos de lo que tomen los catamarqueños, porque los que comparten 24 horas del día en el territorio son ustedes. Y yo reconozco, no voy a hablar por Fernando, yo voy a ir, voy a compartir un día espectacular, voy a dar todo lo que tengo que dar, pero me tengo que ir después. Y cuando me voy quedan ustedes con la realidad. Entonces es fundamental algo que aprendí en los proyectos internacionales en la década del 90, que era construcción de capacidades locales. Es fundamental construir capacidades locales, o sea, porque Fernando viene evolucionando en su visión todos los años. Nunca lo escucho decir lo mismo. Cada año que pasa se renueva, se refresca y entrega esos conocimientos. Y yo trato de hacer lo mismo. Entonces, si lo que estamos entregando es lo que sabemos hoy, pero mañana va a ser viejo, que lo tome la gente de Catamarca y que empiece en ese proceso de generación de capacidades locales para que Catamarca despegue de la forma que tiene que despegar, de la mano de los catamarqueños. Así que yo estoy a disposición. Y agradezco al señor rector la oportunidad, a vos, Oscar, por supuesto, y a Fernando compartir un panel con él, que para mí es un honor. Y a todos los que están todavía escuchando, les agradezco muchísimo la atención que han prestado y estoy a disposición de todos. Gracias, Pedro. La verdad que la exposición es un lujo, no era menos de lo que se podía esperar respecto a los expositores, porque como dije al comienzo, ustedes no solamente son referentes nacionales, son referentes internacionales,
y Pedro de alguna manera mostró en su exposición su recorrido en el mundo. Y lo mismo es el tema de Fernando, así que la verdad es que para nosotros es un placer, un lujo, nuestro mayor y profundo agradecimiento para ustedes. Hemos tenido presencia de mucha gente, como lo dijeron, y en el foro son muchas las personas que están y que han puesto agradeciendo la presentación y felicitándolos tanto a vos, Pedro, como Fernando, que han sido muy claros, muy precisos y realmente esperanzadores para el desarrollo de Catamarca. En el caso particular, mi agradecimiento a la universidad y a la que ha implementado este ciclo de conferencias y que nos permite como facultad haber organizado esta charla, porque claramente como catamarqueño, y coincido con tu apreciación, Pedro, como catamarqueño y como universitario, tenemos la obligación y el deber de formar recursos humanos, formar masa crítica a partir del conocimiento, porque sin desarrollo de masa crítica profesionalizada y con conocimiento no hay posibilidad de desarrollo. Y este es el sentido de esta charla, digamos, poner en debate este tema en el marco del COVID, y que coincido con usted, hace falta mucho trabajo, mucha preparación, mucho estudio, pero fundamentalmente, digamos, la participación social de la gente. El desarrollo se hace con la gente. Así que agradecido nuevamente y le doy la palabra al señor rector, a lo efecto que pueda cerrar el panel, pero que nos diga un poco cómo le fue por la reunión del Consejo Superior, pero que nos dé realmente, digamos, su visión de este tema. Muy agradecido, señor rector. Gracias, Oscar. Bueno, gracias a Dios la reunión del Consejo Superior fue tranquila, no hubo ninguna batahola, que suelen haberlas, digamos, en este tipo de reuniones. Todo bien, se aprobaron todos los temas, afortunadamente, y por lo menos tuve tiempo de venir al cierre y escuchar algunas últimas consideraciones. ¿Qué puedo decir? La primera cosa que tengo para decir es que, gracias a Dios, estas charlas están, y muchísimas gracias a los expositores, porque la verdad creo, por lo que veo en los chats, y uno mismo toma mucho entusiasmo cuando ve que la potencialidad está. Está claro, yo creo que Pedro ha dado en la tecla, digamos. Todo eso lo tenemos nosotros los catamarqueños en la mano, somos nosotros los que tenemos que coordinar acciones y llevar adelante todo esto. Y yo creo que de a poco se van dando las condiciones, porque tenemos una universidad y una facultad que está madurando mucho. Entre los asistentes no solamente hay docentes, hay estudiantes, hay profesionales, empresarios, hay integrantes de la provincia, que creo que es clave también que la provincia se involucre. Creo que tenemos que generar de alguna manera una estrategia en una visión que tenga la provincia, y nosotros como universidad ir acompañando, aportando, sobre todo para apoyar al sector privado, que es el que tiene que crecer y desarrollar la actividad. Yo no mucho más, realmente después de casi 2 horas tener a casi 90 personas activas, hay que tenerlas. Eso quiere decir que Oscar ha elegido muy bien a los disertantes, realmente esto ha sido entretenido. Volverles a agradecer a ustedes. Nuestro ciclo de conferencias, de paso a paso el aviso, el próximo martes lo vamos a tener a Rubinstein, el exministro de Salud de la Nación, en un dúo con la ministra de Salud local, digamos, para hablar ya abordarnos el tema salud. Y de la misma manera que lo hacemos ahora con el tema de producción, queremos ir, como les decía al principio, abordando distintos temas. Y no descarto, y esto obviamente lo dejo como una inquietud, que a partir de estas conferencias, si existe un interés y demanda, digamos, de algún sector interesado, por supuesto seguiremos convocando, o los convocaremos de nuevo para ir ampliando esta mesa de discusión y ir tirando ideas. Me parece que la pandemia nos trajo un montón de problemas, pero yo soy un tipo muy optimista y creo que nos va a dejar también muchas enseñanzas, ¿no? Es decir, ser mucho más productivos, no caer ante las dificultades,
reconocer los problemas que está teniendo, sobre todo determinados sectores, sobre todo, y en especial, digamos, los privados, que son los que están sufriendo mucho más, porque el panorama está, el escenario está, el mercado está y las posibilidades las tenemos. Así que yo voy a poner siempre a disposición la universidad, y ustedes lo vieron, los decanos están también muy ansiosos por trabajar. Así que ojalá que esto se siga repitiendo. Yo les agradezco un montón, tanto a Fernando como a Pedro, esta colaboración. Y bueno, obviamente, si esto se repite, también los vamos a volver a convocar. Gracias a todos los participantes. Muy buena, la verdad, muy buena asistencia, muy puntual todo. Y bueno, creo que ya con esto los despido. Cerramos la conferencia y bueno, ojalá nos veamos pronto. Tomando un vino, por lo menos, si no podemos tomar un mate, digamos, ¿no? Ojalá, yo soy optimista que va a haber un nuevo escenario y de a poquito nos vamos a ir reencontrando, porque la virtualidad está muy piola, está bárbara, pero nada va a reemplazar la presencialidad y la camaradería, que sobre todo con los amigos del campo que tiene habitualmente. Así que a todos ustedes muchísimas gracias. Será con un vino orgánico, así que esto es condición. Y Catamarca. Bueno, en todos los agradecimientos hay mucha gente que está presente y quiero destacar, y no en menoscabo a ninguno de los más que están acá en esta audiencia, al ex ministro de la Nación, Lino Barañao, por mucho tiempo, así que es también algún defensor del tema orgánico. Y Pedro no comentó, pero fue también parte de algunas ideas y planteos que hacía Lino y que con Pedro coincidimos. Hay que trabajar por el tema de los municipios orgánicos y en eso estamos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Flavio, y que tengamos unas buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches.